7 rondas de que habla la teosofía antigua y moderna, en las 7 razas humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos gigantescos procesos septenarios, toda séptuple manifestación de vida, tienen por base siempre las 3 fuerzas primarias: positiva, negativa, y neutra. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿por qué cuando habla de la creación de los mundos, seres, o galaxias, se expresa en términos tales como, es claro, es indubitable, es obvio, es natural, etcétera? ¿En qué se basa para decirlo con tal seguridad? Respuesta. Veo allá en el auditorio, que alguien ha hecho una pregunta bastante interesante, y siento agrado en responderle. Señores y señoras, quiero que ustedes sepan en forma concreta, clara y definitiva, que existen 2 clases de razón. A la primera la denominaremos subjetiva. A la segunda, la calificaremos como objetiva. Incuestionablemente, la primera tiene por fundamento las percepciones sensoriales externas. La segunda es diferente, y solo se procesa de acuerdo con las vivencias íntimas de la conciencia. Es obvio, que detrás de los términos citados por el caballero, se encuentran realmente los diversos funcionalismos de mi propia conciencia. Utilizo tales palabras del lenguaje, como vehículos específicos de mis conceptos de contenido. Con otras palabras, pongo cierto énfasis para decirle al caballero, y al honorable auditorio que me escucha, lo siguiente. Jamás utilizaría las palabras citadas por el Señor, si antes no hubiese verificado con mis poderes conscientivos, con mis facultades cognoscitivas trascendentales, la verdad de todo lo que estoy afirmando. Me gusta usar términos precisos con el propósito de hacer conocer ideas exactas. ¿Eso es todo? Pregunta. Venerable maestro, usted mencionó en su anterior exposición, la aurora de la creación. ¿Nos podría explicar en qué época funcionó y de quién fue la obra? Respuesta. Distinguido caballero, en la eternidad no hay tiempo, quiero que todos los que en esta noche han asistido a nuestra plática, comprendan perfectamente que el tiempo, no tiene un fondo real, un origen auténtico, legítimo. Ciertamente y en nombre de la verdad, debo decirles a ustedes, que el tiempo es algo meramente subjetivo, que no posee una realidad objetiva, concreta y exacta. Lo que existe realmente, es la sucesión de fenómenos. Sale el sol y exclamamos, son las 6 de la mañana. Se oculta y decimos, son las 6 de la tarde, han transcurrido 12 horas. Pero, ¿en qué parte del cosmos están esas horas, ese tiempo? ¿Podemos acaso agarrarlo con la mano, ponerlo sobre una mesa de laboratorio? ¿De qué color es ese tiempo? ¿De qué metal o sustancia está hecho? Reflexionemos señores, reflexionemos un poco. Es la mente la que inventa el tiempo, porque lo que verdaderamente existe, en forma objetiva, es la sucesión de fenómenos naturales. Desgraciadamente, nosotros cometimos el error de ponerle tiempo a cada movimiento cósmico. Entre el salir y el ocultarse el sol, ponemos nuestras queridas horas, las inventamos, las anotamos al movimiento de los astros, mas estas son una fantasía de la mente. Los fenómenos cósmicos, se suceden unos a otros, dentro del instante eterno de la gran vida en su movimiento. En el sagrado sol absoluto, nuestro universo existe como un todo íntegro, unitotal, completo. En él se procesan todos los cambios cósmicos dentro de un momento eterno, dentro de un instante que no tiene límites. Resulta palmario y manifiesto, que al cristalizarse los distintos fenómenos sucesivos de este universo, deviene a nuestra mente, desgraciadamente, el concepto tiempo. Tal concepto subjetivo, es siempre puesto entre fenómeno y fenómeno. Realmente, el logos solar, el demiurgo arquitecto del universo, es el verdadero autor de toda esta creación. Sin embargo, no podemos ponerle una fecha a su obra, a su cosmogénesis, porque el tiempo es una ilusión de la mente, y esto está mucho más allá de todo lo meramente intelectivo. Infierno, o los mundos infiernos, existen desde toda la eternidad. Recordemos aquella frase del Dante en su Divina Comedia. Por mí se va a la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente.
Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Pregunta. Venerable maestro, según he podido darme cuenta, el maestro G coloca al mundo de las 96 leyes en la luna. En cambio usted, afirma que esa región se encuentra bajo la epidermis del organismo planetario en que vivimos. ¿Podría explicarme la razón de esta divergencia de conceptos? Respuesta. Honorable señor, me apresuro a dar respuesta a su pregunta. Ciertamente el maestro G piensa que el rayo de la creación termina en la luna, y yo afirmo, en forma enfática, que éste concluye en los mundos sumergidos, en el infierno. La luna es algo diferente, distinguidos señores, pertenece al pasado día de la creación, es un mundo muerto, es un cadáver. Los viajes de los astronautas a nuestro satélite han venido a demostrar en forma contundente y definitiva el hecho irrefutable de que la luna es un mundo muerto. No sé cómo el maestro G se equivocó en sus cálculos. Cualquier luna del infinito espacio es siempre un cadáver. Desafortunadamente, el maestro G creyó firmemente que en nuestro sistema, la luna era un mundo nuevo que surgía del caos, que nacía. En un pasado día cósmico, la luna tuvo vida en abundancia, fue una maravillosa tierra del espacio, pero ya murió, y en un futuro habrá de desintegrarse totalmente. ¿Eso es todo? Pregunta. Querido maestro, de acuerdo con el maestro G, nuestro satélite, la Luna, se originó por un desprendimiento de materia terrestre, debido a fuerzas magnéticas de atracción tremendas, dentro de las leyes de gravedad, formándose un mundo nuevo donde seguramente ingresan las almas perdidas, a sufrir en esas regiones infradimensionales del Averno. ¿Quiere decir, maestro Samael, que el maestro G llegó a esta conclusión porque sus facultades cognoscitivas eran pobres? Respuesta. Escucho la pregunta del señor, y es claro que siento placer en contestarle. En modo alguno quiero subestimar las facultades psíquicas del maestro G. Obviamente cumplió una misión maravillosa, y su labor es espléndida. Sin embargo, el hombre tiene derecho a equivocarse. Es posible que él tomara esa información relacionada con Selene, de alguna leyenda, de alguna fuente, de alguna alegoría, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, nosotros afirmamos en forma enfática lo que nos consta, lo que hemos podido verificar por sí mismos, directamente, sin menospreciar la labor de ningún otro maestro. Que de alguna colisión entre la Tierra y otro planeta haya partido la Luna, o que ella haya emergido del Pacífico como sostiene otro respetable maestro, son conceptos que respetamos, pero que nosotros no hemos evidenciado prácticamente. Afirmo en forma contundente y con cierto énfasis, y me limito exclusivamente a exponer con mi razón objetiva, lo que por mí mismo he podido ver, oír, tocar, y palpar. Jamás en todo el cosmos, hemos llegado a saber que alguna luna se convierta en mundo habitable. Cualquier iniciado bien despierto, sabe por experiencia directa, que los mundos, como los hombres, y las plantas, y todo lo que existe, nacen, crecen, envejecen, y mueren. Es ostensible que cualquier planeta que fallece, de hecho y por derecho propio, se convierte en un cadáver, en una luna. Nuestro planeta Tierra, no será una excepción, y pueden estar ustedes seguros, señores y señoras, que después de la séptima raza humana, se convertirá también en una nueva luna. Seamos pues exactos. Yo soy matemático en la investigación, y exigente en la expresión. Tenemos métodos, sistemas, y procedimientos, mediante los cuales podemos, y debemos ponernos en contacto con esos mundos infiernos. Entonces reconoceremos el realismo de la Divina Comedia del Dante, quien ubica el infierno, bajo la epidermis del planeta Tierra. Capítulo 4. Mónadas y esencias. Queridos amigos, nuevamente estamos reunidos aquí, en este lugar, para platicar detenidamente sobre las distintas causas que conducen a los humanoides intelectuales por el camino involutivo, descendente, hacia las regiones infernales. Incuestionablemente, millones de criaturas involutivas, descendentes, están en estos instantes atravesando el Aqueronte para ingresar en el Averno.
Oleadas de humanoides, después de completar el ciclo de existencias en el mundo físico tridimensional de Euclides, dejan de tomar humanos cuerpos para sumergirse definitivamente en el reino mineral. Ciertamente, el mal del mundo, por monstruoso que éste sea, tiene un dique, un límite definido. ¿Qué sería del universo si no existiese un obstáculo infranqueable para el mal? Obviamente, este último se desarrollaría infinitamente hasta reinar soberano en todas las esferas. Cabe aquí destacar, con entera claridad meridiana, la tremenda realidad de las 108 existencias, que se le asignan a toda esencia viviente, a todo principio anímico divinal. Viene esto a recordarnos las 108 cuentas del collar del Buda, y las 108 vueltas que el Brahman indostánico hace alrededor de la vaca sagrada. Es indubitable que con la última de estas, finaliza su rito diario. Entonces introduce la punta de la cola, del consabido animal alegórico, dentro del vaso de agua que va a beber. Entendido todo esto podemos proseguir. Es obvio que la divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, intenta lograr nuestra autorrealización íntima, durante el curso de las 108 existencias que a cada uno de nosotros nos son asignadas. Ostensiblemente, dentro de tal ciclo de vidas sucesivas, tenemos innumerables oportunidades para la autorrealización. Aprovecharlas es lo indicado. Desafortunadamente, nosotros reincidimos en el error incesantemente, y el resultado, al fin, suele ser el fracaso. Resulta palmario y evidente que no todos los seres humanos quieren hallar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina, han encarcelado a los maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos como Pilatos se lavan las manos. Se creen santos, suponen que marchan por el camino de perfección. No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros, que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismos lo mejor. En el Tartarus viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, sublimes faquires, sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús: de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente lo siguiente: entre miles de hombres, tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección, y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Jesús, el gran Kabir, pone énfasis en la dificultad para entrar al reino. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Refiriéndose el gran Kabir Jesús, a tantos falsos apóstoles que andan por ahí fundando diversas sectas que jamás conducirían a la liberación final, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, que vosotros. Lo grave, distinguidos amigos, nobles hermanos, respetables damas, es que aquellos que están perdidos, los equivocados sinceros, piensan siempre que van muy bien. ¿Cómo hacerles comprender a las gentes que van mal? ¿Cómo hacerles entender que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones? ¿En qué forma podría demostrarles a las gentes de conciencia dormida que la secta a la cual pertenecen, o la escuela tenebrosa a la cual se han afiliado, han de conducirlos al abismo y a la muerte segunda? Es incuestionable que nadie piensa de su secta lo peor. Todos están convencidos con las palabras de los ciegos, guías de ciegos.
Ciertamente, y en nombre de la verdad, hemos de decir con gran franqueza, que solo despertando conciencia podremos ver el camino angosto,